casados desde hacía 5 años. Por fin le propuse el divorcio a Marcelo. Su mano, que estaba firmando un contrato, se detuvo. Luego me preguntó, ¿por qué? Bajé la mirada. Mi familia se ha arruinado. Arruinada. Para él, eso significaba que ya no tenía ningún valor utilizable. Además, olí perfume de gardenia en tu abrigo, un aroma tan intenso, y él, siendo una persona con una limpieza casi obsesiva, nunca permitiría fácilmente que otra persona se acercara a su cuerpo. En aquel entonces, yo tenía la cabeza completamente cegada por el amor. Solo pensaba en casarme con él, creyendo que si pasábamos suficiente tiempo juntos, tal vez acabarían surgiendo sentimientos. En su momento, Marcelo me dijo una vez, ¿crees que porque te cases conmigo voy a enamorarme de ti? Ahora, por fin, he decidido soltar. Capítulo 1. La noticia de la quiebra de mi familia llegó de repente, cuando estaba ordenándole la ropa a Marcelo. La voz de mi madre temblaba. Sollozó durante un buen rato antes de decir, Ami, nuestra familia se ha arruinado. El abrigo que tenía en las manos parecía pesar 1 tonelada y se me cayó al suelo. Mientras caía, el abrigo desprendió un agradable aroma a gardenia, pero yo nunca uso perfume con olor a gardenia. Abrí los labios. Mamá, no te pongas tan mal, yo tengo dinero. Incluso puedo vender mis bolsos para conseguir algo. Al otro lado del teléfono, la voz de mi madre seguía ahogada en llanto. No es suficiente. Tu padre todavía tiene una deuda externa de 70 millones. Mi cabeza empezó a zumbar. Entonces, primero cubrámoslo como podamos. Nunca antes me había enfrentado a una situación así. Cuando colgué el teléfono, por fin rompí a llorar. Mi marido me engañaba, y mi familia estaba endeudada. En ese momento, empecé a arrepentirme de verdad, porque antes había sido una heredera inútil y sin formación, con la cabeza llena únicamente de romances. Capítulo 2. No fue hasta el anochecer cuando Marcelo regresó a casa. Nada más entrar, se puso a firmar contratos, como si yo no existiera. Solo cuando me planté frente a él levantó la vista. Respiré hondo. Marcelo, divorciémonos. La mano con la que firmaba el contrato por fin se detuvo. Me miró y soltó una risa burlona, con esa misma mirada con la que observa a una tonta. ¿Por qué? Mi familia se ha arruinado. Arruinada. Para él, eso significaba que ya no tenía ningún valor. Además, olí perfume de gardenia en tu abrigo, un aroma tan fuerte, y él, siendo tan maniático de la limpieza, no permitiría fácilmente que otra persona se acercara a su cuerpo. Después de que dije todo eso, el rostro de Marcelo mostró por primera vez una expresión de vacío. Me mordí ligeramente el labio y le entregué el acuerdo de divorcio. Solo tienes que firmar. He pedido a profesionales que revisen todas las cláusulas. Échale un vistazo y mira si estás satisfecho. Marcelo finalmente movió los dedos y tomó el acuerdo. Era apuesto. A sus 27 años, su encanto no había disminuido. Al contrario, tenía un aire más maduro que lo hacía aún más atractivo. Con solo unas pocas miradas, dejó el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Ami, creo que deberíamos afrontar esta dificultad juntos, en lugar de separarnos justo en un momento así. Sonreí suavemente. Pero, Marcelo, tú no me amas. Entonces, ¿por qué no quieres firmar el divorcio? Ahora, estar conmigo solo te traerá problemas. Mi corazón, en ese instante, no pudo evitar volver a latir con fuerza. Después de todo, Marcelo era el hombre al que había amado durante 10 años. Podría ser que... Pero lo que me respondió fue un suspiro suyo. No quiero mentirte, pero tú te pareces mucho a ella. Capítulo 3. ¿A quién me parecía? Marcelo no quiso decírmelo, pero al día siguiente mi madre me llamó, con un deje de alegría mal disimulada en la voz. Ami, el dinero de tu padre ya ha sido cubierto. Fue Marcelo quien ayudó. ¿No crees que quizás se haya enamorado de ti? También tiene sentido. Después de 7 años juntos, ya debería haberse encariñado. Mi rostro se quedó pálido y la mano con la que sujetaba el teléfono empezó a temblar, porque vi a Marcelo. Marcelo estaba justo en la entrada de su empresa. Vestía un traje negro y, a su lado, había una mujer hermosa, joven, bonita. Ella sonreía con brillo, llevaba un vestido blanco, y hasta su voz parecía tener el sabor del sol. Marcelo, Rocky sigue estando ahí, ¿verdad? En el rostro de Marcelo apareció una sonrisa que yo nunca antes había visto. Sí, yo conocía a Rocky. Era un perrito mestizo. Antes me gustaba mucho jugar con él, pero cada vez que Marcelo lo veía, se lo llevaba en brazos. En aquel entonces, le pregunté con tristeza, Marcelo, sé que no te gusto, pero ni siquiera puedo jugar con el perro que tú criaste. Marcelo frunció el ceño, con el rostro lleno de impaciencia. No, ¿por qué no?
Tras preguntarlo 10 veces seguidas, por fin habló, porque me lo regaló alguien muy importante. Rocky estaba muy bien cuidado, incluso en la época en la que Marcelo era más pobre. Le daba el mejor pienso para perros. Colgué la llamada de mi madre y abrí la cámara del móvil. Comparé con atención y descubrí que yo realmente me parecía mucho a la mujer que estaba junto a Marcelo, tanto en las cejas y los ojos, como en los labios, solo que su rostro, en comparación con el mío, era más puro y más despierto. La mujer saltaba de un lado a otro y, al final, se puso de puntillas con cuidado y besó los labios de Marcelo. El rostro de Marcelo se fue enrojeciendo poco a poco, como un chico ingenuo recién enamorado. Mi mente, siempre tan obtusa, por fin lo entendió todo. Resulta que yo solo era una sustituta. No era de extrañar que, cuando en su día propuse pagar para casarme con Marcelo, él se mostrara tan asqueado e incluso me dijera palabras muy crueles, pero aún así aceptara. En aquel entonces, había otra mujer rica que ofrecía aún más dinero para estar con Marcelo, pero Marcelo la rechazó. Yo sonreí y le dije, Marcelo, luego no te arrepientas. Yo solo tengo este dinero, pero esa mujer rica tiene mucho más. Marcelo frunció el ceño. No me vendo. En ese momento, él se quedó mirando mi cara. Yo pensé que era porque era más guapa que aquella mujer rica. Resultó que solo era porque me parecía mucho a su primer amor. Capítulo 4. No sé cómo regresé a casa. Era como si hubiera perdido el alma. Aún así, tenía que devolverle el dinero a Marcelo. Él había cubierto las deudas que mi padre tenía fuera, así que yo debía devolvérselo. Había vivido 25 años sin preocuparme jamás por el dinero, pero en ese instante, empecé a hacerlo. Pensé durante mucho tiempo y, al final, comencé a revender todos mis bolsos y todas las cosas de valor que tenía. El dinero que conseguí sumaba algo más de 1 millón. Puse todo ese dinero en una sola tarjeta y guardé cuidadosamente todas las cosas de la casa que tenían que ver conmigo. Estos días, mejor no quedarme aquí. Mi madre solía decir que, aunque no era muy lista, tenía una virtud, y esa virtud era saber leer la situación. ¿Y si Marcelo traía a su primer amor de vuelta a este lugar? Por supuesto, yo debía hacerle sitio de manera voluntaria. Pero justo cuando terminé de recoger mis cosas y salí por la puerta, me encontré de frente con Marcelo, y no solo con él, sino también con la mujer que lo había besado durante el día. La mujer sonrió con amabilidad. Hola, me llamo Linda. Linda. Ah, ahora lo recordaba. Ese nombre ya lo había escuchado antes. Apareció en las linternas celestes que Marcelo soltó aquel año conmigo. En aquel momento, me quedé un poco aturdida. Miré el nombre que Marcelo había escrito con cuidado y pregunté, Linda, que seas feliz todos los días. ¿Quién es Linda? Ese día, bajo el cielo lleno de linternas celestes, la voz de Marcelo sonó amarga. Es alguien muy importante en mi vida. No pregunté quién era esa persona importante. Al fin y al cabo, el pasado era pasado, y en ese momento yo era quien estaba a su lado. Y fue ese mismo día, después de soltar las linternas, cuando él se inclinó y me besó. Y ahora, yo estaba allí de pie, como un payaso patético, forzando una sonrisa incómoda. Me llamo Amy. Capítulo 5. Cuando Marcelo vio el equipaje que ya había preparado, frunció el ceño y preguntó, ¿tan tarde? ¿A dónde vas? Parpadeé, esforzándome por no dejar que las lágrimas que tenía en los ojos cayeran, pero me resulta demasiado fácil llorar. No pude evitarlo. Voy a un hotel de afuera. ¡Qué vergüenza! Delante de un marido infiel, delante de la amante. Yo, aún así no pude contener el llanto. Marcelo me arrebató la maleta de la mano. ¿Para qué vas a un hotel? Me sequé las lágrimas. Fuiste infiel. Les dejo el espacio a ustedes, para no seguir sintiéndome incómoda y asqueada. La expresión de Marcelo se congeló durante un segundo, y luego le dijo a Linda, perdona, quiero hablar a solas con ella. Dentro de la habitación, el rostro de Marcelo se volvió frío. Ella ya tiene un hijo. Entre ella y yo no va a pasar nada más. Antes no pasó, su expresión se volvió algo apagada, y después tampoco pasará. Levanté la mano y le di una bofetada en la cara a Marcelo. Lárgate, eres realmente repugnante. Yo todavía te quise durante 5 años. Capítulo 6. Esa misma noche, aún así me mudé a un hotel. Por mucho que Marcelo hablara durante largo rato, no me di la vuelta. Al final, dijo con el rostro helado, vete. Luego no vengas suplicando que te haga caso. Se me atragantó la garganta. El carácter de Marcelo siempre había sido frío. Antes, cada vez que se enfadaba, era yo la que le suplicaba que me hablara. Una vez pasé todo el día con amigos y no regresé a casa. Marcelo se enfadó muchísimo. En realidad, cuando se enfadaba, lo único que hacía era ignorarme.
Lo estuve consolando durante una semana entera, hasta que al final Marcelo por fin volvió a tratarme bien. Desde entonces, nunca más me atreví a pasar todo un día fuera divirtiéndome. La gente de nuestro círculo solía bromear. Otros son dominados por la esposa. ¿Cómo es que tú eres dominada por el marido? Yo me encogía de hombros y mostraba una sonrisa resignada. Que me controle significa que me ama. Solté una risa burlona. No te preocupes, no iré a buscarte. Diciendo eso, le entregué la tarjeta que tenía en la mano. Te devolveré el dinero, los 70 millones. Ahora mismo hay 1.700.000 en esta tarjeta. La expresión de Marcelo se volvió lívida por primera vez. ¿Me estás hablando de dinero? Asentí. Sí, si no hablamos de dinero ahora, ¿cuándo vamos a hacerlo? Y otra cosa, miré a Marcelo, dentro de unos días. Vayamos a tramitar el divorcio. Hablo muy en serio. Capítulo 7. Apenas cayeron esas palabras. La expresión de Marcelo cambió por completo. Se quedó de pie en el mismo lugar, con la respiración inestable. ¿Divorcio? No le dediqué ni una sola mirada más y me fui directamente. Durante los días siguientes, me quedé siempre en el hotel. Los recuerdos del pasado me inundaban como una marea, devorándome por completo. Cuando propuse el divorcio, fue solo un impulso momentáneo. Ahora que lo pensaba con calma, me dolía hasta lo más hondo del pecho. Había amado a Marcelo durante tanto tiempo que, al decir la palabra divorcio, sentía el corazón oprimido. Pero, pasara lo que pasara, la vida tenía que continuar. Envié varios currículums y, por fin, una empresa se interesó en mí y me pidió que fuera como becaria. Unos días después, mientras trabajaba a tiempo parcial en una joyería, volví a encontrarme con Marcelo. Estaba con Linda. Los dos se veían muy cercanos. Una pareja perfecta, como hechos el uno para el otro. Marcelo también me vio. Los amigos que lo rodeaban empezaron a armar alboroto. Cuñada Amy, qué casualidad encontrarte aquí. Linda mostró una sonrisa suave y elegante. Eres Amy, ¿verdad? Te vi hace 5 años, en vuestra boda, aunque tú no me viste. Yo ya había memorizado tu rostro, así que era eso. Linda ya había dejado su huella en mi vida desde hacía 5 años. Esta vez, Marcelo no reaccionó como la anterior, con el rostro frío. Fue el primero en enfadarse con el hombre que me había llamado cuñada. No la llames cuñada. Marcelo tenía un orgullo muy fuerte. Después de lo que yo había dicho la última vez, ahora también me guardaba rencor. Justo entonces, el gerente empezó a apurarme. Amy, ¿el cliente quiere probarse un anillo? ¿No entiendes nada de trato social? Date prisa y lleva al cliente a probarse los anillos. Me mordí el labio y pregunté, ¿quiere probarse un anillo? Marcelo siempre había sabido manejar bien los asuntos sentimentales, incluso cuando se enfadaba. Nunca cruzaba ciertos límites, pero esta vez dijo, entonces que la señorita Amy ayude a Linda a probarse los anillos. Compraré cualquiera, por caro que sea. En el rostro de Linda apareció una expresión de sorpresa y alegría. Asentí y llevé a Linda a elegir anillos. Linda tardó muchísimo. Me puso las cosas difíciles a propósito durante largo rato, y al final eligió un anillo de pareja. Se puso el anillo femenino y mostró una sonrisa triunfante. Me queda perfecto. Dicho esto, se dio la vuelta. Marcelo, tú también pruébate el anillo. Te queda muy bien. Fui yo quien le puso el anillo a Marcelo. El estómago se me revolvió. Náuseas. Levanté la vista. Son 87.000 en total. ¿Desea pagar con tarjeta o con pago electrónico? Después de que Marcelo pasara la tarjeta, lo miré. Por cierto, Marcelo, me quité el anillo del dedo. El anillo que tengo yo, te lo devuelvo. El rostro de Marcelo palideció de manera evidente. Incluso esos amigos que antes no dejaban de hacer ruido se quedaron en silencio. Por fin, Marcelo habló. Las cosas que regalo no las recojo de vuelta. Asentí y tiré el anillo a la papelera. Que tenga buen día. La expresión de Marcelo se tensó. Vámonos, les dijo a los que lo rodeaban. Cuando Marcelo salió de la tienda, corrí al baño y empecé a vomitar. Vomité hasta que no quedó nada en el estómago. Solo entonces levanté la cabeza. En el espejo del baño se reflejaba mi estado lamentable. Quise llorar, pero me di cuenta de que ya no tenía lágrimas. Marcelo no valía la pena. Cuando salí del baño, el gerente me dijo, esta vez fue una venta grande, pero, Amy, ¿estás bien? Tienes muy mal color. Me froté los ojos y sonreí. Estoy bien. Los 5 años pasados, hoy, en el momento en que Marcelo llevó a Linda a comprar anillos, se convirtieron por completo en una broma. Capítulo 8. Tiré todas las cosas relacionadas con Marcelo. Cada objeto que limpiaba era como borrar un recuerdo del pasado. Después de que Marcelo se fuera ese día con Linda, volvió a llamarme.
Parecía arrepentido. Su voz llevaba un fuerte olor a alcohol, como si no estuviera del todo consciente. Amy, ese día le compré el anillo a Linda solo para provocarte. Te pasaste demasiado. Así que quise darte una lección. No pensaba comprárselo, pero tú no dejabas de provocarme, dijo, borracho. Acabo de beberme una botella de licor blanco. Después de beber me duele el estómago. Vi los medicamentos que me habías preparado y pensé en ti. Marcelo tenía problemas de estómago, pero nunca tomaba la medicación. Así que yo compré muchos medicamentos gástricos y los puse en cada rincón del salón, para asegurarme de que pudiera encontrarlos en cualquier momento. Cuando lo hice, Marcelo incluso se burló de mí. ¿Puedes dejar de comportarte como una vieja madre? Y ahora, usaba los medicamentos como excusa para llamarme. Bajé la mirada. Marcelo, así solo consigues darme asco. Dicho esto, colgué el teléfono. Cuando la última postal terminó de arder, respiré hondo y dije, es hora de seguir adelante. Antes, yo era terca, una vez que fijaba a alguien, era para siempre, pero un corazón herido también sabe sentir dolor, y yo ya no quiero volver a sentir dolor por Marcelo. Capítulo 9. Justo ese domingo tenía tiempo libre, así que llamé directamente a Marcelo. Hoy vayamos a tramitar el certificado de divorcio, pero al otro lado del teléfono no hubo respuesta. Cuando ya estaba a punto de pensar que era un problema de señal, por fin se oyó su voz. La voz de Marcelo sonaba apagada. No voy a divorciarme contigo, Amy. Ahora solo estás enfadada por un momento. Esperaré a que se te pase. Me reí de pura rabia. Vete al infierno. Me das asco. De todos modos, hay muchas formas de divorciarse. No me importa verte en el tribunal. Después de decir eso, el otro lado de la línea quedó completamente en silencio. Miré el teléfono. Marcelo había colgado. Capítulo 10. Durante el tiempo que siguió, dejé de ocuparme de Marcelo. En mi corazón, lo nuestro ya había terminado. No soy una persona que se arrastre. No pienso volver a comer sobras del pasado. Ese día, mi mejor amiga Patricia me invitó a un banquete. Lo pensé un poco y me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin asistir a uno con ella. Además, justo era mi día libre. En el banquete me encontré con bastantes conocidos. La noticia de que Linda había aparecido junto a Marcelo ya se había difundido rápidamente en el círculo, y las miradas que me dirigían estaban llenas, en mayor o menor medida, de lástima. Bebí un trago de vino con fastidio. ¿Qué significan esas miradas? Patricia me rodeó con un brazo. A mí, lo de que persiguieras a Marcelo era algo que todo el mundo sabía. Con tanto esfuerzo por fin os casasteis, y ahora resulta que Marcelo fue infiel. Claro que te compadecen. Bajé la mirada y sonreí con amargura. Cuando perseguía a Marcelo, en efecto, todo el círculo lo sabía. Le llevaba comida hecha por mí. Marcelo decía que sabía mal, así que fui a aprender de otros. Lo perseguí con tanta intensidad, con tanta imprudencia, y ahora que me había separado de él, lo único que recibía eran miradas de compasión. En ese momento, Patricia se quedó paralizada. A mí. Marcelo ha venido. No esperaba que Marcelo apareciera en ese banquete. A Marcelo nunca le habían gustado ese tipo de eventos. Incluso antes, cuando yo asistía, siempre fruncía el ceño. ¿Por qué tienes que ir tan seguido a banquetes? Siempre te vistes tan llamativa en esas ocasiones. Me hace sentir inseguro. En aquel entonces, para cuidar su supuesta inseguridad, casi dejé de ir a banquetes con Patricia. Pero ahora que lo pensaba, ¿cuánto de lo que decía Marcelo era verdad y cuánto mentira? Vestía un traje blanco. Nada más entrar, un grupo de personas lo rodeó. Patricia lo miró con desprecio. Con pinta de persona decente, pero se comporta como un perro. Marcelo ni siquiera miró a los demás. Caminó directamente hacia mí. Si ya se te pasó el enfado, vuelve a casa conmigo. Era como si fuera la primera vez que Marcelo daba el primer paso y bajaba la cabeza ante mí. Antes, siempre había sido yo quien iba a buscarlo. ¿Por qué estás tan seguro de que solo estoy enfadada? Lo miré fijamente a los ojos. Marcelo. La infidelidad es un asunto de principios. Ocurre una vez y luego infinitas. No hay manera de que vuelva contigo. Capítulo 11. Había mucha gente alrededor, y Marcelo siempre había sido una persona muy orgullosa. La atmósfera quedó tensa. Al final, fue Marcelo quien soltó la mano, bajó la mirada y, como si estuviera extremadamente irritado, me lanzó una mirada antes de darse la vuelta y marcharse. Muy pronto, a mi alrededor empezaron los murmullos y las burlas. Oye, ¿no será que Marcelo vino a este tipo de banquete solo para buscar a Amy? Yo pensaba que todo ese esfuerzo de Amy por perseguir a Marcelo había sido inútil, pero visto así, algo de efecto sí tuvo. Patricia soltó una risa desdeñosa. No son más que un grupo de bocazas. Amy, no te tomes en serio lo que dicen.
Por supuesto que no me importaba. Cuando el banquete iba por la mitad, se produjo un alboroto en la entrada. De repente, una multitud se agolpó hacia la puerta. Patricia me dio un codazo y susurró: Amy, ¿sabes por qué hoy han venido tantos pesos pesados del sector? Dejé la copa y, de inmediato, mi curiosidad se despertó. Mientras el hombre de la entrada avanzaba hacia adentro, escuché la voz de Patricia. ¿Por qué este banquete lo organiza el magnate más famoso del círculo? Noah. Cuando el nombre cayó, vi claramente al hombre que acababa de entrar. En un instante, sentí la garganta seca. Cuando Noah alzó la mirada, también me vio. Sus profundos ojos se clavaron de inmediato en mí. Esa mirada, comparada con la de hace 5 años, estaba cargada de una agresividad desbordante y de una añoranza tan intensa que casi me resultaba imposible descifrarla. Acto seguido, dio pasos rápidos hasta plantarse frente a mí. Su voz era grave, agradable al oído, como el sonido de un violín. ¿Cuánto tiempo sin verte? Capítulo 12. Patricia estuvo a punto de desmayarse. ¿Qué, Amy, tú conoces a Noah? ¿Cómo explicarlo? Noah y yo podríamos decir que éramos amigos de la infancia. De hecho, por la buena relación entre nuestras familias, en su momento incluso estuvimos prometidos desde pequeños. Noah siempre estuvo a mi lado, protegiéndome como el típico hermano mayor del vecindario. Pero en la universidad conocí a Marcelo. Comparado con Noah, me atraía más alguien como Marcelo, frío, distante, orgulloso. Así que armé un escándalo y exigí cancelar mi compromiso con Noah. La gente de alrededor me aconsejaba que no lo hiciera, pero Noah, en aquel entonces, no dijo nada. Simplemente fue conmigo a la casa familiar. Me dijo: Amy, tu felicidad es lo más importante. A quien ames es tu derecho. No puedo atarte a mi lado. Con la ayuda de Noah, el proceso de cancelar el compromiso fue difícil, pero finalmente se logró. Cuando salimos de la casa, la voz de Noah llevaba un tono casi suplicante. Amy, si algún día no eres feliz, ¿podrías mirarme a mí? Siempre estaré detrás de ti. En ese momento fruncí el ceño. Noah, a quien quiero es a Marcelo. Deberías enamorarte de otra persona. Después de cancelar el compromiso, solo supe que Noah se iría al extranjero para desarrollarse profesionalmente. El día de mi boda, Noah tampoco apareció. Se fue al extranjero y estuvo fuera 5 años enteros. Ahora, por fin, había regresado. Me puse de pie. ¿Cuánto tiempo sin verte? Noah tenía ahora una madurez que no tenía 5 años atrás. Sus ojos parecían contener agua de primavera. Eran aún más deslumbrantes que antes. Recuerdo que una vez le dije sonriendo: Noah, ¿alguna vez te han dicho que tus ojos son muy bonitos? En aquel entonces, Noah negó con la cabeza. No. Más tarde pregunté a otras personas y todas dijeron: ¿bonitos y suaves como el agua? Eso será cuando te mira a ti. Normalmente, la mirada de Noah es fría como el hielo. Saliendo de mis recuerdos, le pregunté: ¿esta vez has vuelto porque tu carrera en el extranjero ya se ha estabilizado? Noah me miró. En sus ojos había una obstinación que yo nunca antes había visto. Sí y no, parpadeé. Amy, ¿y si te dijera que he vuelto para robarte el amor de otro? Las palabras de Noah fueron tan directas que me dejaron completamente desprevenida. Capítulo 13. Cuando salimos del banquete, la forma en que la gente me miraba ya había cambiado por completo. Después de todo, Noah era una figura incluso más deslumbrante que Marcelo. Así que detrás de Amy estaba Noah todo este tiempo. Dicen que Amy y Noah tenían un compromiso desde la infancia, aunque luego lo cancelaron. Noah no prestó atención a esos comentarios. Se volvió hacia mí. Te llevo en coche. Justo iba a rechazarlo cuando Patricia me interrumpió. Perfecto, Noah. Entonces dejamos a nuestra Amy en tus manos. Noah sonrió levemente. Entonces, sube al coche, Amy. No tuve más remedio que subir. Noah me puso el cinturón de seguridad. No sé si fue a propósito o no, pero cuando lo hizo, se acercó mucho a mí, tan cerca que pude oler en él un aroma fresco a cedro. Nuestros alientos se entrelazaron. Giré un poco la cabeza, pero, por pura mala suerte, mis labios chocaron con la frente de Noah. Abrí los ojos de par en par y escuché su risa ahogada. Amy, solo quería ponerte el cinturón de seguridad. Mi cara se puso roja al instante. Comparado con hace 5 años, Noah tenía ahora una presencia mucho más dominante. Noah arrancó el coche rápidamente, pero de pronto sonó mi teléfono. Era Marcelo. Contesté y lo único que oí fue su respiración agitada. Parecía furioso. La voz de Marcelo sonaba como mezclada con hielo. Amy, ¿con quién estás ahora mismo? Lo dijo palabra por palabra, con la voz temblándole incluso en la lengua. Fruncí el ceño. ¿Con quién esté yo qué te importa? La voz de Marcelo continuó. Cuando os besasteis hace un momento, yo estaba cerca de vuestro coche. Levanté la vista y, en efecto,
No muy lejos del coche de Noah, vi a Marcelo. El traje blanco destacaba mucho. Capítulo 14. Colgué el teléfono directamente. Dentro del coche, la voz de Noah sonó divertida. No pensé que se toparía justo con esa escena. ¿No me culpará por eso? Me froté las sienes. No tiene derecho a culparte. Después de bajar del coche, Noah me desabrochó el cinturón y me miró fijamente. Hasta mañana, asentí, pero no esperaba encontrar a alguien más en la puerta de mi apartamento de alquiler. Era Marcelo. El traje blanco le quedaba ceñido. Marcelo me miraba con los ojos inyectados en sangre. A mí, ¿qué significa todo esto? Ese Marcelo me resultaba extraño. Antes, Marcelo jamás mostraba una expresión tan fuera de control. Solía decir que en este mundo no había nadie que mereciera que perdiera el control. Y ahora, sus ojos estaban enrojecidos. A mí, dame una explicación. Lo miré sin emoción. Marcelo, lo nuestro ya terminó. Haga lo que haga a partir de ahora. No tiene nada que ver contigo. Y si hay algo que sí tenga que ver contigo, es el dinero. Ayer recordé algo, la villa que mi padre compró para nosotros, en el mercado ahora debe valer 70 millones, ¿no? Así que, Marcelo, si vendes esa villa, en realidad no pierdes nada. Apenas terminé de hablar, Marcelo rugió, no la vendo. Me miró fijamente. A mí, en esa villa pasaron muchas cosas hermosas entre nosotros. Con los ojos enrojecidos, añadió. Vivimos juntos allí durante 3 años. 3 años. Desde que nos casamos, Marcelo y yo habíamos vivido siempre en esa villa. Allí plantamos árboles y flores juntos. Alimentamos peces dorados juntos. Allí, Marcelo me había besado y me había dicho que quería estar conmigo para siempre. Era cierto, esa villa cargaba con demasiados recuerdos. Sin embargo, bajé la mirada y sonreí con ironía. Marcelo, no seas así. ¿Tu primer amor no estará en casa esperándote para que vuelvas? Por fin, en el rostro de Marcelo apareció una expresión de arrepentimiento. A mí, entre ella y yo no hay nada. Lo de hoy puedo fingir que no pasó, siempre y cuando vuelvas conmigo. Marcelo era realmente despreciable. Cuando yo estaba con él, haciendo todo lo posible por complacerlo, me despreciaba e incluso me trataba como a un reemplazo. Y ahora que yo quería irme, él se arrepentía. Lárgate. Capítulo 15. Vi a Marcelo en la puerta de mi casa. Debía de haber estado sentado allí toda la noche. Al verme, se levantó de golpe, pero por falta de fuerzas cayó directamente al suelo. A mí, su voz estaba llena de súplica, pero yo solo dije, haz el favor de apartarte, tengo que salir. Ah, y si cuando vuelvas sigues sentado en la puerta de mi casa, llamaré a seguridad. No miré la expresión abatida en su rostro y me fui sin más. Cuando terminé con el trabajo del día, ya era de noche. No esperaba encontrarme a Noah esperándome abajo del edificio de oficinas. Al verme, sonrió y me metió un ramo de flores en los brazos. Patricia me dijo que trabajabas aquí. Era un ramo de lirios perfumados, que desprendían un aroma intenso. Mientras íbamos en el coche, recordé la escena del día anterior y no pude evitar que se me calentara la cara. Al regresar, Marcelo seguía obstinadamente sentado frente a mi puerta. Yo llevaba los lirios en brazos y la sonrisa aún no se me había borrado del rostro, pero al verlo, mi expresión se congeló. Marcelo esbozó una sonrisa amarga. ¿Fue él quien te trajo de vuelta? Fruncí el ceño con impaciencia. Saqué el móvil y llamé directamente a seguridad. Bajo la luz, Marcelo parecía extremadamente frágil. A mí, antes no eras así. Dicho esto, empezó a llorar. Era la primera vez que veía llorar a Marcelo. Lloraba como un niño, sin ninguna dignidad. A mí, ¿me vas a abandonar? No le hice caso. Para mí, en ese momento, Marcelo no era muy distinto de un loco. Al final, los guardias de seguridad se lo llevaron a rastras. Él, siempre tan orgulloso, mostraba por primera vez una expresión completamente derrotada. Capítulo 16. Así pasó un mes entero. Durante los días laborables, Noah siempre venía a recogerme en coche. Sentía que en mi corazón se iba abriendo poco a poco un espacio suave y cálido. Durante ese mes, Marcelo no apareció en mi vida, lo cual me dio algo de tranquilidad, hasta que una noche, mientras Noah y yo comíamos hot pot juntos, recibí una llamada de uno de los amigos de Marcelo. Al otro lado del teléfono reinaba un silencio extraño. La voz del amigo de Marcelo llegó. ¿Tú y Marcelo os habéis peleado? Marcelo no para de llorar últimamente. Cuando llegué a su casa, estaba tirado solo en el suelo, apestando a alcohol. Al verme se quedó en blanco y luego se abrazó a mí y se puso a llorar. Llamaba tu nombre. Parecía que tenía la mano sangrando y abrazaba un diario. Quise verlo, pero se negó a muerte. Ay, Amy, ¿quieres venir a ver a Marcelo?
¿Un diario? Lo recordé de inmediato. Yo había escrito un diario muy grueso, lleno de cosas sobre los 5 años que pasé con Marcelo. Eran detalles pequeños, que le gustaba comer, que no podía comer. Lo observaba con atención, qué día comía un poco más en la mesa, con qué plato fruncía el ceño. Todo lo anotaba. En ese diario había escrito muchas cosas dulces de nuestra vida juntos. A veces incluso dibujaba pequeñas ilustraciones. Cuando Marcelo lo vio, se burló. Qué infantil. Antes, cuando lo amaba, yo era capaz de aguantarlo todo. No sé desde cuándo, pero las cosas dulces que escribía en el diario fueron volviéndose cada vez menos, hasta que ya no pude encontrar ni una pizca de dulzura en la vida real. La voz del amigo de Marcelo siguió sonando por el teléfono. Amy, ven a ver a Marcelo. Sí. En ese momento, se oyó la voz de Noah. Amy, ¿quieres callos? La voz de Noah era clara y suave. Acto seguido, del otro lado del teléfono se escuchó el sonido de una botella rompiéndose. La voz de Marcelo llegó, cargada de furia. Él está a tu lado. Son las 11 de la noche y todavía estáis juntos. Amy, no me digas que ya vivís juntos. Noah arqueó una ceja. Amy, qué agresivo es. Lo dijo con un tono insinuante, incluso un poco provocador. Inmediatamente después, escuché como algo se estrellaba al otro lado del teléfono y a Marcelo perdiendo el control. No le permitas tocarte. Suspiré. Marcelo, no quiero volver a recibir tus llamadas, a menos que me busques tú mismo para ir a tramitar el divorcio. Y si no, siempre puedo presentar una demanda de divorcio. Capítulo 17. Después de colgar el teléfono, miré a Noah. Noah tenía una expresión inocente. ¿Quieres comer tripa? Asentí. Sí. Cuando terminamos de comer el hot pot, ya eran las 12 de la noche. Noah y yo hablamos de muchas cosas del pasado. Noah se tumbó en el sofá. El sofá de este piso era muy grande, lo bastante como para que un hombre de 1,85 m pudiera dormir cómodamente. Apagué la luz y me acerqué a él. Buenas noches. Pero me agarró de la muñeca. Los ojos de Noah brillaban. Amy, hasta ahora no has dicho ni una sola palabra para rechazarme. Entonces, ¿puedo pensar que todavía tengo una oportunidad? La mirada de Noah era como el agua de un estanque profundo. Durante muchos años, me había mirado de la misma manera, acompañándome y caminando a mi lado a lo largo de mi vida. Asentí. Sí, en mi futuro ya no debería existir la sombra de Marcelo. Noah no pudo contenerse y me abrazó. Su corazón latía muy rápido. Solo entonces me di cuenta de que mi cuello estaba húmedo y frío. Noah, estaba llorando. Las lágrimas resbalaron por mi cuello y mis hombros. Noah, no llores, le dije, pero él solo enterró la cabeza en mi cuello. Después de un buen rato, habló con voz apagada. Esta vez no voy a soltarte. En su voz había una obstinación evidente. Esta vez fuiste tú quien me dio la oportunidad. No pienses que voy a soltarla por mi cuenta. Hace 5 años solté una vez, y no fuiste feliz. Me arrepentí hasta las entrañas. No sé quién besó primero a quién, pero, en cualquier caso, Noah por fin dejó de llorar. Capítulo 18. Al día siguiente, volví a ver a Marcelo en la puerta de mi casa. En solo un mes, se veía mucho más demacrado que antes, a diferencia de su apariencia anterior, siempre cuidada. Ahora apestaba a alcohol. Estaba sentado en la entrada de mi casa, con botellas de licor amontonadas en la esquina de la pared. Cuando me vio, por fin apareció una expresión de desesperación en su rostro. Los zapatos de la entrada, hay unos de Noah, ¿verdad? ¿Ayer durmió en tu casa? No respondí, pero Noah salió del interior de la casa. Tenía una expresión satisfecha en el rostro y, al verme, me habló con cercanía. Amy, voy a comprarte gachas. Recuerdo que antes te gustaban mucho las de Sanji, como si acabara de darse cuenta. Noah miró a Marcelo, que estaba sentado en el suelo, y dijo con sorpresa, ¿pero si este es el jefe Marcelo? ¿No será que se pasó toda la noche sentado aquí? El rostro de Marcelo estaba pálido, tenía la mirada baja. En ese momento, el aire parecía haberse detenido por completo. El silencio era tal que se habría podido oír caer una aguja. Después de un largo rato, Marcelo levantó la vista. A mí, antes me amabas tanto, y ahora dices que lo dejas así como así. ¿Cómo se supone que debo seguir viviendo? Cuando dijo esas palabras, tenía la cara llena de lágrimas. Amy, ¿cómo puedes soltarme así? Respiré hondo. Marcelo, no finjas que eres tan profundo y apasionado. Fuiste tú quien fue infiel primero. Ahora ya no sirve de nada que vengas a buscarme. Y mejor que vayamos a sacar el certificado de divorcio en estos días. Si no, nos veremos en los tribunales. Capítulo 19. Unos días después, Marcelo finalmente fue conmigo a sacar el certificado de divorcio. Al salir de la oficina civil,
Parecía como si le hubieran extraído todas las fuerzas del cuerpo. Se dejó caer al suelo, abatido. Aún recuerdo cuando fui con Marcelo a sacar el certificado de matrimonio. En aquel entonces, yo sonreía y decía, vamos a estar juntos toda la vida. Marcelo respondió con frialdad, ¿quién sabe qué pasará después? Son muy pocas las personas que pueden estar juntas toda la vida. Hice un puchero, diciendo que era un aguafiestas, pero a la hora de tomar la foto, Marcelo no pudo evitar esbozar una sonrisa. Era una sonrisa muy leve, pero la cámara la captó igualmente. Ahora, tenía en la mano el certificado de divorcio y, a mi lado, estaba Noah, que había estado esperando desde hacía rato. Al ver el documento en mi mano, Noah curvó ligeramente los labios. Vámonos. Desde atrás llegó la voz de Marcelo. Amy. Me di la vuelta y vi sus ojos enrojecidos. ¿Alguna vez pensarás en mí en el futuro? Me giré de nuevo. No. Una persona como tú no merece que la recuerde. Das demasiado asco. A mi lado sonó la voz de Noah. Marcelo de verdad no tiene vergüenza, diciendo cosas tan repugnantes. No como yo. Amy. No pude evitar sonreír y le seguí el juego. Tú eres el mejor. Capítulo 20. Un año después, me casé con Noah. Noah me dio la boda más grandiosa. En la ceremonia había muchísimos lirios perfumados, mis flores favoritas. Patricia me maquillaba y, mientras lo hacía, gritaba emocionada. Luego quiero dinero por ser dama de honor. Me reí. Que te lo dé Noah. Ese día acudió mucha gente a la boda, todos del mismo círculo social. Sin embargo, también vi a Marcelo. Marcelo apareció sin invitación. Cuando Noah lo vio, frunció el ceño. ¿Qué hace él aquí? Yo también fruncí el ceño. Que un exmarido apareciera en la boda actual era, francamente, asqueroso. Me acerqué a Marcelo. Si no recuerdo mal, esta boda no te invitó, ¿verdad? Mis palabras no fueron nada amables. En el rostro de Marcelo apareció una expresión de decepción. ¿Ni siquiera puedo venir a verte? Sonreí y pronuncié cada palabra con claridad. No, porque me da asco. Noah pidió a seguridad que lo echaran. Antes de irse, Marcelo tenía el rostro completamente pálido, como si le hubieran arrancado el alma. Noah dijo con desprecio. ¿De qué va? ¿No ha estado este último año con Linda? Y así era. Durante ese año, Marcelo estuvo con Linda. Se decía que Linda había usado métodos poco honorables para obligar a Marcelo a estar con ella. Publicó cosas en internet, exponiendo lo bien que Marcelo la trataba y cuánto la quería. Solo porque ella tenía un hijo, Marcelo empezó a despreciarla. El asunto se volvió viral, pero los internautas también sacaron a la luz su identidad de amante. Bajo la presión de la opinión pública, Marcelo terminó casándose con Linda. Sin embargo, ni siquiera le dio una boda. Ese método tan poco limpio se convirtió en motivo de burla dentro del círculo. La reputación de Linda y Marcelo quedó muy mal. En el círculo, nadie los tenía en buena estima. Después de todo, durante ese año Marcelo se entregó al alcohol. La empresa no se gestionaba bien y, sumado a los escándalos, las acciones de la compañía también cayeron. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Tomé la mano de Noah. Su mano era cálida. Noah, a partir de ahora vamos a estar juntos para siempre. Noah bajó la mirada. Por supuesto, la forma en que me miraba no había cambiado en absoluto, igual que al principio. Capítulo 21. Después de que terminó la boda de Amy aquel día, Marcelo empezó a emborracharse a diario, bebiendo incluso con más desenfreno que antes. La gente a su alrededor le aconsejaba que no bebiera tanto. Al fin y al cabo, el alcohol en exceso daña el cuerpo. Él fruncía el ceño. Siempre sentía que, si no bebía de esa manera, el corazón se le quedaba vacío. Además, cuando volvía a casa y se enfrentaba a ese rostro, aunque se pareciera mucho al de Amy, también era muy distinto. Ese rostro no tenía la ingenuidad ni el encanto natural de Amy. Linda no le preparaba sopa para la resaca. No le decía que bebiera menos, pero Amy sí lo hacía. Cada vez que comparaba a una con la otra, Marcelo terminaba echando aún más de menos a Amy. En realidad, Marcelo había conocido a Amy en un bar. Amy había sido criada con muchos mimos en casa, vestía un vestido de marca. Estaba sentada en el sofá, sonriendo con despreocupación. Era muy bonita, especialmente aquella noche. Envuelta en el aroma del brandy, su belleza resultaba casi hipnótica. Marcelo conocía a Amy, una inútil sin formación, una señorita mimada de este círculo, una cabeza hueca, pero al mirarla con atención, parecía bastante parecida a esa primera novia a la que jamás había podido tener. El corazón de Marcelo dio un salto. Él era inteligente, realista. Su primer amor ya se había ido al extranjero y, además, había formado una nueva familia allí. Ya nunca podría tenerla. Así que aquel día,
A propósito, apareció en el campo visual de Amy junto con sus amigos, tal como esperaba. Ella era una cabeza hueca, quedó atraída de inmediato por su apariencia y, animada por sus amigas, se acercó a él sonrojada para pedirle su contacto. Hola, me llamo Amy. ¿Podemos agregarnos? Entre las risas de los demás, él sacó el móvil. No suelo agregar a cualquiera. Después de eso, cada paso que dio Amy estuvo dentro de sus cálculos. La torpeza de Amy, la dulzura ingenua de Amy. Amy era realmente tonta. Eso pensó aquel día, cuando la vio intentar hacerle un pastel de cumpleaños. Pero aún así dijo, déjame ayudarte. Lo que él hizo salió incluso peor que lo de Amy. No sabía por qué, pero aquel pastel de cumpleaños se convirtió por completo en una competencia silenciosa. Al final, él hizo un pastel bonito. Bajó la mirada y miró el pastel que había hecho Amy. Era feo. Ni siquiera tenía forma, como un pastel que solo una bruja de cuento haría. Pero Amy aún así dijo, wow, Marcelo, te quedó genial. En ese momento, sintió como si alguien le estrujara el corazón con fuerza, acompañado de una leve acidez. Nunca nadie le había dicho algo así, y fue justo en ese instante cuando, al mirar a Amy, su corazón empezó a latir por ella. Solo que él no lo sabía. Había querido a Linda, incluso cuando estaba con Amy. En gran parte era porque Amy se parecía a Linda. Después de que Linda regresó y supo que ya se había divorciado, tampoco pensó en casarse con ella. El primer amor de juventud era importante, sí, pero parecía no poder compararse con la persona que tenía en casa. Admitía que, cuando Linda volvió, en su corazón aún albergaba una ilusión. Se acercó a Linda, pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que, sin saber cuándo, la persona que le gustaba ya se había convertido en Amy. Por eso, cuando Amy propuso el divorcio por primera vez, él entró en pánico, pero tampoco podía rechazar a Linda. Antes, ella había sido la luna inalcanzable colgada en lo alto del cielo. Tras volver al país, de pronto bajó la cabeza y se volvió alguien que podía tocarse. Él quería tenerlo todo. Era así de realista, así de codicioso, y por eso, al final, acabó provocando un desenlace imposible de reparar.